Alfred Nobel, pues inventor de la dinamita, una vez explotó su fábrica. Bueno, varias veces explotaron, pero una vez explotó y se murió el hermano. La mayor parte de los titulares de los periódicos suecos decían: ha muerto el asesino de Alfred Nobel. Entonces él dijo: yo tengo que hacer algo para preservar mi nombre y limpiar mi imagen. Así que desde el año 1901 se entregan unos premios con un fondo dejado por el señor Nobel a perpetuidad, llamado los premios Nobel. Los premios Nobel que iban originalmente de las cuatro pues, ciencias más importantes: literatura, medicina, física y química. Desde el año 1969, el Banco de Estocolmo, en Noruega, entrega el Premio Nobel de Economía. Y sobre eso vamos a hablar hoy, porque es un tema que tiene mucho que ver con Panamá. Arán Cisneros, nuestro analista económico, con nosotros. Hola. Bienvenido. Buenos días. Virna, ¿cómo estás? Bien, súper. Esa introducción está muy buena, Fernando, porque tratamos siempre de conectar los temas presentes con la historia y tú la dominas. Bueno, hace varios años yo leí un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y resulta que los autores son Daron Acemoglu, James Robinson y Simon Johnson. Perdón, Simon Johnson no es uno de los autores. Pero estas tres personas ganaron conjuntamente el Premio Nobel de Economía que has descrito. Daron Acemoglu y James Robinson son autores del libro. Y fue muy interesante el caso de Robinson, Virna, porque lo conocí. En el año 2010 el señor andaba por aquí y participó en un evento que hace la APEDE, que se llama la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas, CADE. ¿Qué dice el libro? Bueno, habla de una teoría que es con la cual yo principalmente comulgo y estoy identificado, que se llama el determinismo geográfico. ¿Qué significa eso? En palabras sencillas, los países que están en el trópico, los países donde hace calor, humedad, la gente es perezosa, porque es muy duro trabajar cuando hace calor y humedad. Hay gente que dice que eso es una locura. Pero es que, digo, yo sí soy contrario a eso. Desde que estaba en la universidad y tuve que leer el capitalismo y la ética protestante de Max Weber, Sí. es decir, un poco, era otro determinismo geográfico, y ya es un poco absurdo, porque al final la revolución industrial que la gente da por hecho que nació en Inglaterra, en verdad nació en Bélgica, es un país católico. Bélgica. Sí. Ok. Así que, ¿sabes? Ese determinismo geográfico se cae de su peso pues cuando uno ve a todos los Emiratos, cuando ve a Singapur, Hong cuando Kong. ve a Hong Kong, cuando ve, pues, es decir, hay que ver qué es lo que la visión anglosajona cree que pasa en los trópicos. Otros que están en tu onda de oponerse o de sentir que el argumento del determinismo geográfico y que son los trópicos donde hay pobreza, dicen sí, en los trópicos hay pobreza, pero no porque hace calor y humedad y a la gente le da pereza trabajar. Pero ¿cuál es la realidad? O sea, la realidad... No, bueno, es que si tuviéramos una fórmula, pues Venezuela fuera Arabia Saudita. Bueno, Sí. estamos precisamente presentando estas fórmulas y estas teorías. Sí. Hay unos que dicen nombre, pero es que lo que pasa es que los europeos, Ajá. franceses, españoles, ingleses, vinieron a los trópicos y nos saquearon. Y se Ok. llevaron No, todo. pero eso es algo nacido sobre todo en el siglo XIX para justificar el desastre que fueron nuestros próceres y libertadores. También. Es otra cosa, Es sí. otra cosa. Sí. Otra teoría, completamente distinta. Sí. Esto es fascinante para mí, yo tengo años de estarlo leyendo. Se llama el Sistema 1 y Sistema 2 de Kahneman. Kahneman es otro economista que ganó el Premio Nobel de Economía, pero en el 2002. Y la teoría de él, Virna, tiene que ver con la glucosa y el azúcar. El azúcar. ¿Qué significa que en los países donde la gente come bien y tiene buen nivel de nutrición y tiene su azúcar y su glucosa bien, el sistema 1 Rinden les más. permite pensar y actuar? Y en los países donde hay problemas de nutrición y la gente no se alimenta bien, los niveles de glucosa son bajos y el organismo se protege, Sí. pensando menos y actuando menos. Mira, ¿Cómo Y que esa es su teoría de la pobreza. se interrelaciona Bueno, la economía con salud? Es un poco mi gran dilema con los vegetarianos, porque si hubo un momento en el cual la humanidad dio ese salto, fue cuando empezamos a comer proteína. Y cuando pues, el índice basal pudo repartirse, que la mayor parte de la energía no la hacemos como las vacas, Sí. que pasamos rumiando cosas y procesando vegetales, sino cuando empezamos a comer proteína pura y dura.
Pero hablando de comida, Ajá. vamos a los peces del chicheme. Eso. Vamos al Ok, punto. ok. Porque la gente debe estar preguntándose, bueno, ¿y esto qué tiene que ver ¿Hasta con lo dónde- que Aram vino a hablar? ¿A Sí. dónde viene Aran a hablar? Exacto. El Premio Nobel de Economía que acaba de entregarse este año 2024 a estas tres personas habla de las instituciones. Ok. Y esa es una palabra un poquito vaga, un poquito así como un concepto general. Y dice, vamos, aterrízame esto. ¿Qué son las instituciones? Son dos cosas. Uno, la justicia. Que los sistemas de justicia y los sistemas judiciales funcionen para que en los países la gente, los inversionistas inviertan, Indispensable, ¿eh? porque ellos invierten en países donde la justicia la gana el que tiene la razón y no el que compra al juez. Así es. ¿Tú cómo puedes O lo alquila. meter millones, cientos de millones, miles de millones en un país donde si la justicia va a imperar o no es una lotería Sí. o depende de quién tiene la chequera más gorda? Esa es la primera faceta de la palabra las instituciones. Ok. Y la segunda tiene que ver con regulaciones mínimas. Estados donde el Estado se sale de un rol interventor y deja que el mercado, o sea, los que ofrecen Pero- y El los que que regula. demandan, Pero sean libres. eso también puede ser, está en duda, porque si hay un Estado regulador de todo y que te lo tropiezas en todas las esquinas, es la Unión Europea. Sí. Y nunca Europa ha tenido una prosperidad tan grande en estos últimos 50 años como desde que decidieron caminar juntos y no matarse en un campo de batalla. Y eso, ya te digo, es decir, a nosotros nos asombraría entender el sistema regulatorio europeo donde se regula absolutamente todo. Sí, al Estado lo encuentras a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel federal, a nivel nacional, a nivel supranacional. Es decir, si alguien tiene bueno, tanto que los de extrema derecha en Europa siempre han dicho, el gran problema es que nosotros hemos recreado la Unión Soviética con la Unión Europea. Ujú. Es decir, para que te imagines la cantidad de regulación que hay. Yo creo, con esto concluyo tratando de hacer una síntesis de lo que hemos conversado, que no hay una respuesta única. No. No es solo la glucosa, Pero- no es solo las instituciones y no es solo el asunto de que haga calor o no Y en lo, los y trópicos. lo- y lo que iniciaba, ¿por qué fracasan las naciones? Sí. Tiene Es una- mucho que ver la regulación, tiene mucho que ver la justicia, tiene mucho que Y ver. aplicado acá a Panamá, Bueno, aplicado aquí a Panamá estuve aquí la semana pasada que presentaste a Demetrio Laciregui, pues los Varela Leaks demuestran Sí. cómo esto no hubo ninguna institucionalidad y cómo la justicia estaba había al contrapeso. servicio ahí se aplica todo. de casos fabricados. Todo lo que has mencionado. No solamente de casos fabricados, sino también, nosotros vivíamos una monarquía absoluta, en una especie de teocracia con este señor que pensaba que era una especie de iluminado, que lo habían traído pues a que nos juzgara vivos y muertos y que su reino no iba a tener fin. Y el gran problema, y hablando de ese tipo de las desigualdades, es que el premio Nobel se da es por la desigualdad dentro de las naciones. Y nuestro gran problema es algo que los sociólogos hablaron a principios de los 90, que llamaban a los países americanos, sobre todo los de este área, Belindia. Belindia. Sí, porque ellos decían, esto es una combinación de Bélgica y la India, viviendo ok. al mismo tiempo. Gente que vive en una sociedad posmoderna al lado de alguien que vive Ya. sin agua, sin luz, y pisos de tierra, casas de zinc Sí. De carencias. y esas carencias. Eso nos va a llevar a otro momento en que hablemos de cuál puede ser el gran igualador de la sociedad panameña y cómo hacemos que la clase media sea más grande. ¿Qué más? Ese es el éxito de una nación, Sí. es esa. Si tú tienes una clase media superior al 50% de la población, tu país va a ser próspero. Ando conversando con Luis Pulido Ritters de eso Sí. gracias a tu recomendación. Hay algo que a mí siempre me llama la atención y es, alguien le tomó una foto a Paul McCartney en el metro de Londres. Y la frase que la describió me pareció genial. Un país no es rico cuando sus pobres pueden comprarse un auto, porque terminan hipotecados por muchos años, sino cuando los ricos utilizan el servicio público de transporte. Mira tú, Así que una perspectiva diferente. una perspectiva diferente. El día que nosotros pues, no tengamos ningún problema en caminar, irnos en metro a los lugares, pues hacer lo Sí. que hacemos en los carnavales, que nos topamos todos en las plazas y nos volvemos a Sería tener el ese ideal. roce Sí. Sería el ideal. de comunidad. Yo creo que ahí Si los planetas se alinean con el tema seguridad y todo lo demás. yo creo que no Sí. va a haber ningún problema. Sí. Como siempre. Aprendimos bastante hoy, gracias. Claro que sí, me Aran encantó. Cisneros, gracias.